Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar una nueva serie de videos donde vamos a hablar sobre análisis combinatorio. En este caso solamente vamos a hablar de permutaciones. El análisis combinatorio tiene dos grandes partes como para trabajar, que son las permutaciones y las combinaciones. Hoy nos vamos a dedicar a esas, así en próximos videos hacemos las combinaciones. Para hacer un resumen mínimo, muy mínimo, de qué es lo que vamos a tratar en este video, este tema es bastante amplio, ¿sí? Lo que vamos a hacer primero es hablar de qué es una permutación. En realidad, qué es una combinación, que se basa en el análisis combinatorio. El análisis combinatorio busca las distintas formas que yo tengo de disponer los elementos de un conjunto, dadas determinadas condiciones o determinadas restricciones, como se le suele decir también. Si nos centramos en las permutaciones, la restricción principal de una permutación es que a mí me importa el orden de los elementos. Por ejemplo, si yo tengo una bolsa llena de fichas con letras, si yo saco las letras de la palabra permuto en este orden, no es lo mismo que si yo saco, por ejemplo, meto primero la U y después la E, o sea, las dos intercambiadas de lugar. No va a dar lo mismo porque tienen distintos sentidos lo que yo saco. Entonces ahí estoy hablando de permutaciones cuando a mí me importa el orden de los elementos y cómo los dispongo. En cambio, si yo tuviera una bolsa llena de bolillas de colores indistinguibles entre sí y yo saco dos azules y una amarilla, me da lo mismo el orden en el que yo las saque, bien, si yo saco tres, porque va a ser lo mismo azul, azul, amarillo que azul, amarillo, azul, en el sentido de que voy a tener esos tres elementos indistinguibles, entonces no me va a importar el orden. Cuando no me importa el orden, hablamos de combinaciones, que eso es lo que vamos a tratar en un futuro video. Si nos paramos entonces en las permutaciones y también pensando en cómo lo tratan algunos autores y algunos libros, hay libros o autores que cuando hablan de permutaciones, o también profesores obviamente, que cuando te hablan de permutaciones, te hablan de permutaciones y variaciones. Permutaciones y variaciones yo los voy a tratar indistintamente porque estoy siguiendo el libro de Grimaldi que habla solo de permutaciones. Entonces, vamos a tratar solamente permutaciones como si fueran variaciones y permutaciones como lo tratan otros autores. Hacen una diferencia que ahora cuando diga la formulita voy a decir cuál es, pero yo las voy a tratar indistintamente. Total, es lo mismo, si te cuento. Cuando nosotros hacemos permutaciones tenemos dos reglas prácticas que nos sirven, que vamos a usar un montón en realidad. Cuando hacemos permutaciones estas dos reglas es como que te salvan bastante para poder hacer el razonamiento y resolver problemas y todo, que son la regla de la suma y la regla del producto. La regla de la suma está relacionada con el conector O, porque está relacionada con la unión de conjuntos disjuntos. Cuando yo tengo, por ejemplo, en un problema que puede pasar tal cosa en el orden de las letras o tal otra, bien, siempre y cuando no se mezclen esas dos cosas que pueden pasar, cosas entre comillas, ¿sí? Estoy diciendo medio así nomás. Yo puedo hacer primero una de las formas y luego sumarle todas las otras formas posibles. Entonces estoy aplicando la regla de la fórmula. La regla de las sumas, regla de la fórmula no. La regla de las sumas, que obviamente esto ahora cuando lleguemos a algún ejercicio práctico vamos a ver en qué consiste y demás. Y la regla del producto está relacionada con el conector y, porque esta se da cuando yo tengo una condición y otra condición que deben cumplirse, entonces yo puedo hacer una cosa y luego la otra y luego multiplicar los dos resultados para conseguir cuáles son todas las permutaciones posibles que tengo de elementos. Y ahora si vamos a las fórmulas, yo tengo cuatro fórmulas distintas que en realidad son dos disfrazadas, pero vamos a usar primero estas dos, ¿sí? Que esto es donde se diferencian algunos libros, esta P de permutaciones, cuando M y N son distintas, hay algunos libros que lo llaman variaciones directamente, acá ponen una P corta, y hacen esto mismo, bien, pero acá con una P, una B. Y luego las permutaciones, cuando hablan de permutaciones, es cuando M y N son iguales, entonces directamente ponen M y en total acá queda M menos M que se hace 0 factorial, que es 1, entonces esto es lo mismo que esto. Estas dos fórmulas son la misma, solo que en este resultado de acá abajo me dio 0 factorial, entonces lo pude sacar porque 0 factorial por convención da 1. Entonces, esta es la diferencia con algunos libros. Esto es variación para algunos libros y esto es permutación para esos mismos libros. Yo los voy a tratar a los dos igual, total, son la misma fórmula, a fin de cuentas tienen la misma raíz.
Y luego también, que es importante, las permutaciones a veces puede ser que tengan los elementos que se repitan. Entonces estamos hablando de permutaciones con repetición. En permutaciones con repetición tenemos estas dos fórmulas, bien, que nuevamente esta es la de las variaciones con repetición para algunos autores y esta es la de las permutaciones con repetición. Que cuando lleguemos a algún ejercicio que haya que usarlo vamos a profundizar bien, pero si querés tener como un resumencito de las fórmulas, estas son las 4 que van con permutaciones. Y si tenés la diferenciación, esta es de variación y esta es de variación y estas dos son de permutación. A fin de cuentas son lo mismo. Bueno, ahora sí, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a los bifes directamente. Vamos a los bifes. Argentino no pude hacer. Bueno, entonces, el primer ejercicio tenemos unas cuantas cosas para analizar, pero lo que me va a importar es la primera opción. Vamos al 1A, luego hacemos el B. Tenemos que el consejo directivo de una empresa farmacéutica tiene 10 miembros. Se ha programado una próxima reunión de accionistas para aprobar una nueva lista de ejecutivos elegidos entre los miembros del consejo y me pregunta cuántas listas diferentes, formada por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, puede presentar el consejo a los accionistas para su aprobación. Fíjense, acá tenemos que analizar esto que marqué con colores. Sí, obviamente nunca el libro te lo va a dar marcado con colores, pero para un primer problema está bueno tenerlo resaltado para darnos cuenta. Nosotros tenemos 10 miembros, ¿sí?, que tengo que acomodar en 4 lugares, ¿sí? O sea, yo tengo 10 elementos y lo tengo que poner en 4 lugares posibles. O sea, tengo 10 elementos tomados de 4 en 4 o tomados de a 4. Estos son un presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Acá me va a importar el orden, porque no es lo mismo que Juan sea el presidente a que Juan sea el tesorero. Bien, para Juan no va a ser lo mismo, sobre todo a su bolsillo. Bueno, dependiendo de qué tipo de tesorero sea. Bueno, pero no importa, no hablemos de cuestiones que no corresponden. Entonces, tenemos 4 lugares para ubicar a 10 miembros y no importa el orden. Entonces estoy ante una permutación donde M y N son distintos. Entonces lo que vamos a hacer es usar la fórmula de permutación o directamente podemos aplicar la regla del producto. Vamos a hacer los dos caminos. Primero voy a hacerlo con regla de producto, que esta es la que generalmente uno tiene más activada, la que más piensa, pero vamos a pensar de dónde viene esta regla de producto primero. Pensemos en los 4 lugares: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Tenemos estos 4 lugares y nosotros tenemos, bien, para presidente, por ejemplo, vamos a llamar de A1 a A10 a los miembros del consejo. Del consejo era así, de un consejo, entonces tenemos de A1 hasta A10 para la posición de presidente. Tenemos 10 opciones posibles para la opción de presidente. ¿Qué va a pasar? Para cada uno de estos, por ejemplo, yo tomo a la 10 como presidente. Luego, para vicepresidente me van a quedar 9 opciones, porque el A10 ya lo ocupé. Entonces, fíjense, a cada uno de estos les tocan 9 de estos. Entonces, si yo quiero ver las combinaciones entre presidentes y vicepresidentes que puedo hacer, voy a tomar los 10 posibles presidentes y a cada uno de esos los voy a multiplicar por los otros 9 que me van a quedar. Entonces, acá, esto se llama diagrama de árbol, tendría que hacer ramitas para cada uno de estos, no lo voy a hacer porque va a ser muy importante, pero para visualizar, entonces, a cada uno de estos les tocan 9, por eso queda 10 por 9. Estos 9, 10 veces, por eso 10 por 9. Asimismo, si nosotros seguimos, tomamos a A9 ahora y le asignamos el secretario, después tenemos a 10, a 9 y después tengo acá 8 opciones para secretarios. Y así cada uno de estos va a tener 8 opciones para secretarios. Por eso voy a hacer 8 por 9. Entonces este 9 lo multiplicamos por 8 opciones. O a este 90 de todas las opciones de presidente y vicepresidente lo multiplicamos por los 8 que a cada una de estas 90 le va a tener como opciones de secretario. Y así sucesivamente llego a tesorero. Si yo tomo al A8, al tesorero A8 y le doy los 7 que me quedan, bien, ¿por qué? Porque el A10 a la 9 ya lo ocupé, el A8 lo tengo ocupado acá, me quedan 7 para ocupar. Entonces a cada uno de estos 8 que le toca a cada uno de estos 9, que le toca a cada uno de estos 10, o sea 10 por 9 por 8 a todo lo que es de esto, que sería 720, me le quedaría multiplicarlos por los 7 a cada una de estas permutaciones, 7 de estos. Entonces me queda 10 por 9 por 8 por 7. Esto entonces es cómo funciona la regla de producto. Me fijo, para presidente tengo, esto ya nos olvidamos un poco,
Para presidente tengo 10 opciones. Si ya elegí al presidente, para vice tengo 9. Si ya elegí al vice, para secretario tengo 8. Si ya elegí al secretario, para tesorero me quedan 7. Entonces yo lo que hago es 10 por 9 por 8 por 7. Calculamos, me da 5040. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que tenemos 5040 posibilidades distintas. De otra forma, yo lo podría hacer usando la fórmula de la permutación. Y voy a usar esta, ¿por qué? Porque tengo m elementos, que son 10 miembros, tomados de 4 en 4. Entonces esto se lee permutación de m elementos tomados de a4 y esta es la fórmula que usa. Entonces lo que vamos a decir que los m elementos son los 10 miembros del consejo. Los n lugares son las 4 posiciones que pueden ocupar, presidente, vicepresidente, secretario o tesorero. Entonces la fórmula que me queda es la permutación de 10 elementos tomados de a4, que se hace como 10 factorial sobre 10 menos 4 factorial. Reemplazo la m y la n acá. O sea, esto me queda 10 factorial sobre 6 factorial. Si desarrollamos el factorial del 10, uno siempre cuando tiene esto lo quiere hacer a mano, desarrolla el factorial del 10, el del más grande siempre. Entonces me queda 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial, que yo puedo cancelar con el otro 6 factorial. Entonces me queda 10 por 9 por 8 por 7, que, casualidad, es lo mismo que me había quedado acá. O sea que también voy a obtener 5040 posibilidades. Estas son dos formas distintas entonces de resolver el mismo apartado. El 1A lo podemos hacer entonces por regla del producto. Esto sería más práctico, digamos, y aplicando directamente la fórmula. Si ya nos damos cuenta y queremos usar la fórmula, mandale la fórmula, mandale mecha nomás, hace esto y lo hace en un renglón a todo el cálculo. Este también lo puede hacer en un renglón. Son distintas formas de pensar lo mismo. Bueno, vamos al próximo. El apartado B nos dice que 3 miembros del consejo de directores, de la parte A, son médicos. Entonces tenemos que 3 de los 10 que tenía el consejo son médicos. Y me pregunta cuántas listas de la parte A tienen, y la primera opción es un médico nominado para la presidencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a pensar también el principio de la multiplicación, bien, donde tenemos presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y vamos a pensar lo siguiente. Yo quiero un médico nominado para la presidencia. ¿Cuántas opciones de médico tengo para poner en este lugar? Tengo 3 opciones, porque solamente tengo 3 médicos en el consejo directivo. Luego, una vez que seleccioné uno que va acá, para la vicepresidencia me van a quedar cualquiera de los otros. Puede haber otro médico en la vicepresidencia. A mí me dice que tiene que haber uno presidente. No me dice que de los 2 que me quedaron ninguno puede estar acá. Entonces voy a tener esos 2 que me quedaron más los otros 7. O sea que me van a quedar 9 candidatos para la vicepresidencia. 8 para la secretaría y 7 para la tesorería. Entonces, por principio de multiplicación, me va a quedar 3 por 9 por 8 por 7. Entonces, esto me va a dar 1512. Noten que lo primero que hicimos en el apartado A eran todas las posibilidades que había. Obviamente, si yo busco con alguna restricción, bien, algo por ejemplo acá que tiene que ser un médico, específicamente este número de resultados tiene que ser siempre más chico que la cantidad de casos totales, si no, no tendría sentido. Hay que tener en cuenta eso porque hay veces que uno le da un número grande y no tiene sentido con el otro y ahí ya se puede dar cuenta que le pifió algo en algún lado, entonces puede ir revisando a ver dónde se equivocó. Entonces, la respuesta de este apartado va a ser que existen 1512 listas diferentes con un médico nominado a la presidencia. Ahora queremos la opción 2, que haya exactamente un médico en la lista. O sea, yo quiero que en estos 3 haya solo un médico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo pensar, acá tenemos que pensar varias cosas, acá donde empieza a jugar el cómo nos damos cuenta, cómo resolvemos esto. Acá es donde uno empieza a renegar porque después cuando controla los resultados se olvidó de algo, siempre se olvida de algo uno en este tipo de ejercicios cuando estaba recién aprendiéndolo. Y vamos a pensar en una de las posibilidades. Una de las posibilidades que tenemos entonces es que me quede exactamente un médico en la presidencia. Vamos a pensar la opción de que el médico solamente está en la presidencia. Entonces tengo 3 opciones para que el médico esté presidente. Y luego, si yo quiero exactamente un médico en estos 4 lugares, acá no voy a tener 9 opciones, porque no puedo tomar la opción donde puede ser médico o no. Entonces voy a tener 7 opciones. Acá hay un médico, de los 10 que me quedaban, 7 pueden entrar en la vicepresidencia.
6 para la secretaría y 5 para la tesorería. Entonces estos tres números vienen de que acá sí o sí tiene que haber un médico y acá sí o sí no tiene que haber un médico. Entonces esta es una de las opciones, que el médico sea presidente. Pero no es la única opción, porque la pregunta es exactamente un médico en la lista. O sea que el médico, en vez de presidente, por ahí puede ser vicepresidente. Entonces tengo que pensar, me olvidé de escribir esto, bueno, hacemos el principio de multiplicación, me da 630. Vamos ahora a la otra forma de acomodar esto. Acá es donde tengo el médico en la vicepresidencia. Vamos a poner acá el 3 entonces, que son las tres opciones de médico. Luego en presidencia, secretaría y tesorería me quedan los otros 7 candidatos que los voy a repartir de esta manera. Ojo que yo siempre pienso de izquierda a derecha, pero tranquilamente vos podés poner el 7 acá, el 6 acá y el 5 acá, porque es lo mismo. Tengo 7 opciones para secretario, pero si ya puse el secretario, me quedan 6 para presidente, y si ya puse el secretario y el presidente, me quedan 5 para tesorero. De ahí entonces podemos pensar dos variaciones más, que es que el médico sea secretario, bien, con los otros 3 puestos ocupados por gente no médica, y el médico sea tesorero, o el médico sea tesorero con los otros 3 ocupando lugares en otros lados. Fíjense que estas 3 son opciones, bien, puede pasar esto, o esto, o esto, o esto, y estas son excluyentes, porque si el médico está presidente, no puede estar vicepresidente, porque tiene que haber exactamente uno en la lista. Como son opciones excluyentes, puedo usar el principio de la suma, puedo usar esa formulita de la suma que me dice que yo puedo sumar todas las opciones posibles. Entonces sumo esta y esta. Entonces me va a quedar 4 por 630, 2520 listas diferentes con exactamente un médico. Y ahí tenemos este apartado 2 resuelto. Vamos al último que nos queda de este ejercicio. Ahora queremos que haya al menos un médico en la lista. En este podemos tomar dos caminos para elegir, uno que es recontra cortito, que es el que vamos a hacer primero, y otro que lleva un poco más de trabajo, pero también podemos llegar a lo mismo. Depende de cómo lo penses vos, la práctica que tengas y demás. El camino 1, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la cantidad total de listas y le voy a quitar la cantidad de listas que no tengan médicos. Entonces ahí voy a conseguir donde haya al menos un médico, porque si hay al menos un médico en la lista, tiene que haber o 1, o 2, o 3 médicos en la lista. Todas las posibilidades donde entre un médico. No digo o 4 porque yo sé que hay solamente 3 médicos en el consejo. Entonces no puedo decir o 4 médicos en la lista, 1, 2 o 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la cantidad total y le voy a restar la cantidad donde no haya médicos en la lista. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos otra vez mis gigancitos con los 4 lugares. Y si yo quiero buscar todas las combinaciones donde no hay médicos, miembros que sean médicos, yo voy a tener que elegir para presidente 7 opciones. Bien, los 7 que no son, entre los 7 que no son médicos. Luego me van a quedar 6 entre los 7 que no eran médicos, saqué 1, me quedan 6, luego 5, luego 4. Por principio de multiplicación me queda 7 por 6 por 5 por 4, 840 posibilidades de listas donde no hay médicos, que era lo que me decía, que no tiene que haber médicos. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que hay 840 listas sin médicos, sé que hay 5040 listas distintas, lo hicimos en el apartado A, en el primero. Entonces, ¿qué hacemos? Las listas distintas con al menos un médico va a ser las 840 listas distintas menos las 840 listas sin médicos. O sea que me van a quedar 4200 distintas, dije 840, 5040 menos 840, que me da 4200, que van a ser las listas donde hay al menos un médico. Entre estas 4200 van a estar las que hay un solo médico, las que hay 2 médicos o las que hay 3 médicos. Y al decir eso, hay 1, 2 o 3, estoy diciendo el otro camino que puedo seguir. El otro camino que puedo seguir es aplicar regla de la suma, donde voy a buscar primero todas las variaciones donde hay un médico, todas donde hay 2, todas donde hay 3, y las voy a sumar entre sí. En teoría tengo que llegar también a un 4200. Ya sabemos por el apartado 1, que 2520 listas van a tener exactamente un médico. O sea que esa ya la tenemos cubierta.
Vamos a buscar ahora donde haya exactamente 2 médicos. Acá voy a hacer el resumidito esto de los guioncitos, ya no le puse el trabajo ni nada, pero fíjense, yo quiero que haya exactamente 2 médicos ahora. Voy a buscar acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo los organicé acá? Hice 6 posibilidades. ¿Por qué? Porque tengo que haya exactamente un médico y que sean presidente y vice. Por eso pongo 3 y 2. 3 opciones de médico, luego me quedan 2 y 7 y 6 que son los no médicos. Luego puedo poner que haya el médico presidente y el otro médico secretario. O el médico presidente y el otro médico, como era la otra opción, tesorero. Y así puedo pensar también, ya no me queda el médico presidente porque ya tomé todas las opciones con médico presidente, pero puedo poner médico presidente, otro médico secretario, médico vicepresidente, secretario, vicepresidente, tesorero, secretario y tesorero. Entonces, estas son 6 formas distintas de hacer lo mismo. Fíjense que me va a quedar entonces 3 por 2 por 7 por 6, esta de acá repetida 6 veces. Entonces estas son todas las listas donde tengo exactamente 2 médicos. A esta le vamos a sumar, tenemos exactamente un médico, exactamente 2 médicos, me faltaría exactamente 3 médicos. Entonces estas son las opciones. Si yo tengo 3 médicos, pueden ser que sea presi, vice y secre, o puede ser que sea presi, vice y teso, o presi, secretario y tesorero, o vicepresidente, secretario y tesorero, con el 7 donde están los lugares donde no son los médicos justamente. Entonces estas son todas las distintas permutaciones donde tengo exactamente 3 médicos. Por principio de multiplicación me queda 3 por 2 por 1 por 7 por 4 porque esto se repite 4 veces. Acá es que estoy usando el método de la suma. Bien, tengo esta de acá, le sumo esta, 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 que es lo mismo que decir por 6. ¿Sí? Acá lo mismo. Y ahora que tengo 168 con exactamente 3 médicos, yo sé cuántas tengo con exactamente un médico, cuántas tengo con exactamente 2 médicos y cuántas tengo con exactamente 3 médicos. O sea, ya tengo todas las posibilidades donde hay al menos un médico. ¿Qué me queda hacer? Sumarlas. Sumo esos 3 y me va a dar también 4200. Fíjense que son 2 formas distintas de hacer el mismo problema. Vos agarrá la que a vos más te sirva. A mí me parece mucho mejor esta, tiene un razonamiento más lindo, más limpio, tiene mucho que ver con lo que viene después de esto, que es probabilidad, lo que intuyo que viene después de esto, que va a ser probabilidad después de esta serie de videos, pero no nos metemos ahí todavía. Acostúmbrate a hacerlo de esta manera. Cuando te dice al menos algo, busca lo contrario, que va a ser más cortito, y después al total restale lo contrario y te va a dar justamente lo que vos querés. Vamos a otro ejercicio. 22 minutos y solo un ejercicio. Miércoles. Bueno, ejercicio 2. Un sábado, cuando iban de compras, Juana y Teresa vieron a 2 hombres alejarse en automóvil de la fachada de una joyería, justo antes de que sonara la alarma contra robos. Aunque todo ocurrió muy rápido, cuando fueron interrogadas, pudieron dar a la policía la siguiente información acerca de la patente, que constaba de 2 letras seguidas de 4 dígitos, del auto que huyó. Teresa estaba segura de que la segunda letra de la placa era una O o una Q, y que el último dígito era un 3 o un 8. Juana dijo que la primera letra de la patente era una C o una G, y que el primer dígito era un 7. ¿Cuántas patentes diferentes tendrá que verificar la policía? Primero, qué quilombo que son estos ejercicios, quilombos lindos digamos, pero qué irreales que son estos ejercicios de Teresa dijo que era una O, una Q y que el último número era un 3, un 8. Qué hincha pelota está Teresa. Y aparte, pobre las 2 minas, ahora tienen que ir de testigo, tienen que, por ahí las van a llevar, las cargan en el auto de policía que vayan a revisar casa. Me ha pasado, qué horrible cuando te pasa eso, chicos. Bueno, vamos al problema. Uy, qué estúpido que estoy, chicos, perdón. Sábado a las 10 de la noche. Bueno, primero, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos que, tenemos 6 lugares. ¿Por qué? Porque sabemos que la patente tiene 2 letras seguidas de 4 dígitos. O sea que vamos a tener 6 lugares, 2 reservados para letras, 4 reservados para dígitos. Y ahora vamos a analizar qué es lo que están diciendo estas 2 muchachas. Teresa, señora, porque se llama Teresa, es una señora grande. Teresa dice que la segunda letra de la placa era una O o una Q. O sea que yo acá, en este segundo espacio, tengo solamente 2 opciones. No tengo cualquier letra para poner acá.
tengo solamente dos opciones de letras, la O o la Q. Entonces acá vamos a poner un 2, que son las dos opciones que yo tengo. Luego también sabemos que el último dígito es un 3 o un 8, o sea que este de acá va a tener también dos opciones de valores, el 3 o el 8. Ojo acá, que acá puede haber un error horrible que no podemos tener entre vos y yo, un entendimiento malo. Acá lo que estoy poniendo es la cantidad de opciones que yo tengo, no el número. No, esto no es que termina con 2 la patente, es que tengo dos opciones de dígitos, o el 3 o el 8. No me importa para el análisis que estoy haciendo acá si esto es un 3 o un 8. Me importa que hay dos opciones nada más para buscar cuántas son el total de opciones que yo tengo. Luego tenemos lo que dijo Juana. Juana dijo que la primera letra de la patente era una C o una G. O sea que acá tenemos también dos opciones. 2, vamos a poner ahí. Y que el primer dígito era un 7. O sea que acá estamos seguros que va a haber una sola opción, que va a ser el 7. Entonces acá vamos a poner un 1. Recordá, acá ponemos la cantidad de opciones que yo tengo, no el número. No vaya a poner acá un 7 porque se te va al corno este análisis. Y no sabemos nada de estos dos de acá. Si no sabemos nada, estos pueden valer cualquier dígito posible. Como sabemos, tenemos 10 dígitos, entonces vamos a poner un 10 en cada uno de esos lugares porque son las opciones que me dan. Luego, por principio de multiplicación, me va a quedar 2 por 2 por 1 por 10 por 2, que me da 800. Entonces, en total, tenemos que la policía debe verificar 800 patentes distintas. Y ahí tenemos este resuelto. Vamos a... Para una carrera de 10 kilómetros, cada participante tiene la probabilidad de ganar uno de los trofeos de distinto tamaño, que se entregarán a los primeros 8 corredores que lleguen a la meta. Antes de seguir, acá dice algo importante. Todos tienen la misma probabilidad. Esto es atajarse, digamos, para no decir, no, pero va a haber uno que va a correr mucho más rápido que todos los otros, que todos sabemos que no todos corren a la misma velocidad. Pero acá entonces todos tienen la misma probabilidad de ganar, entonces esto me garantiza que lo que estoy haciendo es un ejercicio de permutación. No nos vamos a meter con probabilidades aún, pero cuando te dice que todos tienen la misma probabilidad, quiere decir que permuta tranquilo, que no pasa nada. El apartado A me dice que si 30 personas entran a la carrera, ¿de cuántas formas será posible entregar los trofeos? Entonces, recordamos, me importa el orden porque es una carrera, me importa el orden en el que llegan los participantes, entonces ya sabemos que estamos en permutaciones porque me importa el orden. Tengo 30 elementos para acomodar en 8 posiciones, porque tengo los 8 primeros lugares ganan un trofeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener los 8 lugares y para el primer lugar nosotros tenemos 30 posiciones, 30 personas. Para el segundo me van a quedar 29, porque el primero ya llegó. Luego 28, 27, 26, 25, 24 y 23. Esto entonces, por principio de multiplicación, me deja 30 por 29 por 28, y en vez de escribir eso, ¿qué me conviene? Como yo sé que esto es una permutación directa, puedo hacer 30 elementos tomado de 8 en 8. Entonces me queda 30 factorial sobre 30 menos 8 factorial, que lo dejamos expresado de esta manera. Porque pues, lo podés, si querés calcular, te va a dar un número con notación científica, tenés que aproximar la notación científica, es un poco lío. Entonces directamente vos lo podés anotar así. Existen 30 factorial sobre 22 factorial formas distintas de entregar los trofeos. O si querés poner 30 por 29 por 28 hasta el 23 formas distintas de entregar los trofeos, podés. O si querés poner la expresión esa que te quede con notación científica, también podés. Esta es exacta, así que dejamos esta que es exacta y listo. En el B nos dice que Roberta y Clara son dos de las participantes. ¿De cuántas formas se pueden otorgar los trofeos de modo que ellas queden entre los 3 primeros lugares? O sea, ahora nosotros queremos ver que Roberta y Clara quedan en los 3 primeros lugares, o sea, quedan ocupando estas 3 posiciones, ¿bien? Y los demás lugares, bien, el que dejen libre acá Roberta y Clara y estos de acá los van a ocupar cualquiera de los otros 28 participantes. Entonces tenemos los 8 guioncitos para los participantes. Una de las opciones es que Roberta y Clara lleguen primera y segunda, entonces tengo acá dos opciones que pueden ser Roberta o Clara, y acá la que me queda, o Clara si ganó Roberta o Roberta si ganó Clara. Y para todos estos otros me va a quedar, por principio de multiplicación, los 28 que quedan y los 27, 26 hasta los 23. Esa es una de las opciones en las que ellas dos quedan en los 2 primeros lugares.
Pero como dije opciones, sabemos que vamos a tener otras cosas más y sabemos que al final vamos a tener que sumar todas las permutaciones que yo consiga. La segunda opción puede ser que me deje a una de ellas primera y la otra tercera, bien, con este lugar ocupado por cualquiera de los 28 que quedaban y luego 27 hasta el 23. Y la última opción que me quedan es que ellas dos queden segunda y tercera. O sea que vamos a poner un 2 acá porque tengo Roberta o Clara. Acá el 1 para la que me queda, el 28 en el primer lugar, porque es cualquiera de los otros 28 participantes, y los otros números que van bajando en escalerita. ¿Y qué hacemos acá? Entonces, de acá yo tengo que sumar o hacer directamente 3 por 2. Vamos a poner 3 por 2 porque es 3, porque tengo 3 veces esto, bien, que es lo mismo, porque son los mismos números. 3 por 2. Y el 2 porque con el 2 por 1 directamente ya lo dejo en 2. Bien, si no quieren poner 2 factorial, pueden poner 2 factorial, es lo mismo. Por la permutación de 28 elementos tomados de A6. ¿Por qué digo la permutación de 28 elementos tomados de A6? Porque me quedan para los otros 6 lugares, que es lo mismo si está acá, que si está acá, este 1 está ahí en el medio, pero este orden a fin de cuentas es el mismo, bien, si queda A, B, C, D, E, F acá y queda A, espacio, B, C, D, E, F acá, a fin de cuentas es la misma ordenación, podríamos decir, porque esta ya la hice aparte, la tuve en cuenta, entonces esta también se repite 3 veces. Entonces la permutación de 28 elementos tomado de A6, que va a ser igual a 3 por 2, 6, y acá dejamos 28 factorial sobre 22 factorial. El 22 viene de hacer, como acá hicimos 30 menos 8, acá vamos a hacer 28 menos 6, y me va a quedar 22 factorial. Entonces existen 6 por 28 factorial sobre 22 factorial formas distintas de entregar los trofeos de este modo, siendo este modo que Roberta y Clara estén entre los primeros 3 lugares. Vamos al próximo. El ejercicio 4 me dice que Pamela tiene 15 libros distintos y me pregunta, ¿de cuántas formas puede colocar sus libros en 2 repisas de modo que haya al menos un libro en cada una? Y tenemos que tener en cuenta que los libros en cualquier disposición están ordenados uno junto al otro, o sea los libros están uno al lado del otro, y el primer libro de cada repisa queda del lado izquierdo de la misma, o sea a la izquierda está el primer libro y para la derecha vamos avanzando, como acomodamos los libros normalmente, ¿o no? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer mis 2 rayas que van a simbolizar las 2 repisas y voy a hacer una de las situaciones. Pongo un libro acá a la izquierda, pongo 14 libros acá a la derecha. Ahora lo que voy a hacer es atender el teléfono. Hola. Hola Guillermo, te habla Ivana de Pichincha. Escúchame, yo te hago una pregunta. Todos esos libros yo no los puedo distinguir, entonces no me sirve para nada organizarlos, ¿o no? Cállate, niña. No, Ivana, escúchame. Lo que pasa acá es que la consigna dice que los libros son distintos. Yo acá en mi diagrama, bien, tengo que tener en cuenta que todos estos libros son distintos, por más que los hice todos con el mismo color, que parecen que son todos iguales. En realidad no es que son todos libros tapa roja que yo no los puedo distinguir. Son libros que puedo distinguir y por lo tanto sí me importa el orden. Por lo tanto, esto sí es una permutación, bien, me importa el orden de los elementos. Además, la consigna dice que están de izquierda a derecha, ordenados, entonces yo sé que este, por ejemplo, el que está acá tercero y el que está acá cuarto, voy a tener formas de distinguirlos. Entonces sí me va a importar el orden. ¿Queda claro? Ah, sí, queda claro. Igualmente estaría bueno que lo aclares vos, en vez de que tenga que llamarte yo para aclararlo. ¿Estamos? Bueno, no importa, me voy. Después recuerden suscribirse y dejar un comentario y no sé, cualquier cosa. Digan cómo están renegando con esto, que hace renegar un montón al principio este tema. Bueno, chau. Bueno, chao Ivana, gracias. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos la primera situación, bien, vamos a hacer una situación de O sea que vamos a tener varias opciones y vamos a tener que sumar. Vamos a ver el principio de la suma, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Vamos a ver, si yo voy a pensar acá, ¿qué libro puedo poner? Puedo poner cualquiera de mis 15 opciones. Por eso voy a poner 15 por. Y acá tengo 14 elementos, me quedan, para acomodar en 14 lugares. O sea que acá lo que tengo es una permutación de 14 elementos. Entonces, 14 elementos tomados de 14, que se hace directamente haciendo el factorial de 14. Esto me queda 15 por 14 factorial.
Y por regla de factoriales, si tengo 15 por el factorial de justo el número anterior al 15, esto es lo mismo que 15 factorial. Lo voy a dejar así por algo que va a pasar en los próximos. Si pensamos en otra opción, la segunda opción sería poner 2 libros en la primera repisa, 13 libros en la segunda repisa. No sé, mis diagramas están que brillan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para estos 2 libros tengo 15 opciones para el primero, 14 para el segundo. Y luego lo que yo tengo es que acá me quedan 13 elementos para organizar en 13 lugares, o sea, una permutación de 13 elementos. Y entonces me va a quedar 15 por 14 por 13 factorial, y esto también es 15 factorial. Entonces, fíjense, las dos me dieron 15 factorial. De la misma manera, yo voy a hacer más pasajes y voy a conseguir siempre 15 factorial. ¿Cuántos pasajes voy a hacer? Justamente, si tengo 15 elementos, voy pasando de a 1, ya empecé con 1 en el primero, voy a hacer 14 pasajes. O sea que me van a quedar acá en el último lugar 15 por 14 por 2. Y acá me va a quedar un solo elemento, entonces acá me va a quedar también el 15 factorial. Ojo que acá esto lo estoy haciendo con principio de multiplicación. Tranquilamente acá podría decir que tengo 15 elementos para acomodar en un lugar y hacer una permutación de 15 elementos tomado de a 1. Acá una permutación de 15 tomado de a 2. Acá al final una permutación de 15 tomado de a 14. Y lo escribo todo con fórmulas de permutación. Me pareció mejor escribirlo así porque es más fácil darse cuenta de que todos son, a fin de cuentas, 15 factorial. O sea que tengo 14 veces 15 factorial, o sea que tengo 14 por 15 factorial formas de hacer estas ordenaciones. ¿Por qué 14 por 15? Porque sumo esto 14 veces. Entonces, 14 por 15 factorial. No lo resolvemos, lo dejamos así porque me da un número muy grande. Si quieres resolverlo y poner ese número, creo que esto no daba connotación científica, te queda un número nada más, algo de 9.000 millones, algo así. No me acuerdo cuál era el número, pero un número grande. Entonces existen 14 por 15 factorial, formas distintas de ordenar estos libros. Vamos al próximo. 5. ¿De cuántas formas es posible ordenar los símbolos? A, B, C, D, E. No es que me quede tartamudo, es la cantidad de veces que aparece. De modo que ninguna E quede junto a la otra. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a pensar la única disposición que yo tengo para lograr que las M queden separadas. Tengo 9 elementos. De esos 9 elementos, 5 son E. La única forma que tengo es poner una E acá, una E acá, una E acá, otra acá y otra acá. Y en el medio, sí, cualquiera de los restantes. Entonces esto se me convierte, si hago principio de multiplicación, en estos lugares tengo una sola opción para poner, que es la letra E. Y luego tengo, para este lugar me quedan 4, para este 3, 2 y 1. Entonces multiplico todo eso y tengo el resultado. O directamente, como sé que todas estas son 1, lo que voy a hacer es 4 por 3 por 2 por 1. En vez de eso, lo escribo la permutación de 4 elementos en 4 lugares, que son los 4 lugares que a mí me importan en realidad, que me va a dar 24. O sea que tengo 24 formas de hacer esto. Y ahí está este ejercicio, era rapidito. Vamos al próximo. El 6. Para la transmisión de mensajes en un sistema de comunicación se usa un alfabeto de 40 símbolos. O sea que tenemos 40 símbolos, 40 elementos distintos. Y me pregunta la A, ¿cuántos mensajes distintos de 25 símbolos puede generar el transmisor si los símbolos se pueden repetir en el mensaje? O sea que acá me está diciendo que vale repetición, o sea que sabemos que la fórmula que vamos a usar tiene repetición, o el razonamiento que vamos a hacer lo vamos a hacer pensando en la repetición. Y tenemos un mensaje de 25 símbolos, o sea que lo que tenemos son 25 lugares para colocar 40 elementos. Acá tranquilamente podemos darnos cuenta de que tenemos los 25 lugares acá. Yo puedo poner 40 en cualquier lugar porque pueden repetirse. Bien, acá puedo ver cualquiera de los 40 símbolos, acá también. Y así hasta todo. Entonces me va a quedar 40 por 40 por 40, 25 veces 40 elevado a la 25. Que obviamente ni lo vamos a calcular porque va a ser un número enormísimo. Esto es lo mismo que hacer la permutación con repetición de 40 elementos tomados de 25. Hacemos directamente la fórmula que es esta y nos olvidamos de hacer todo esto si ya estamos duchos con el tema. O sea, existen 40 a la 25 mensajes distintos de 25 letras con repetición. La opción B me dice unas cuantas restricciones. Me pregunta lo mismo, ¿cuántos mensajes? Sí, 10 de los 40 símbolos solo pueden aparecer como el primero o el último símbolo del mensaje, o en ambas posiciones a la vez, y también que los restantes 30 símbolos pueden aparecer en cualquier parte.
y las repeticiones de todos los símbolos están permitidas. Bien, o sea, todos los símbolos se pueden repetir, o sea que no voy a ir bajando en escalerita los símbolos, pero sí tengo que tener en cuenta lo siguiente. Hay 10 símbolos que solamente pueden estar primeros o últimos, o sea que voy a poner el 40 en el primero y en el último lugar. Y luego los otros 30 símbolos pueden aparecer en cualquier parte, o sea que me va a quedar 40 por 30, 30, 30, 30, 30, así 20, hasta llegar a la posición 24, por otro 40. Que en limpio sería 40 al cuadrado por 30 elevado a la 23ª. O sea que eso vamos a poner como respuesta y ahí tenemos este terminado. Vamos al próximo. El ejercicio 7 me dice que un profesor de LCC, licenciatura en computación, tiene 7 libros de programación diferentes en una estantería. 3 son de Racket, los otros 4 son de Python. Bueno, Python digámosle, porque no me gusta Python, suena feo. ¿De cuántas formas puede ordenar el profesor estos libros? Y acá tenemos distintas restricciones. Vamos a la primera opción, que es si no hay restricciones. ¿Qué voy a tener? En la A entonces voy a tener los 7 lugares de la estantería. Bien, los libros de programación son diferentes, guiño a Ivana, son diferentes, entonces acá sí me va a importar el orden. Por lo tanto, acá yo voy a tener que hacer el 7 factorial, que me va a dar 5040. ¿De dónde viene este 7 factorial? Viene de hacer 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bien, esto es lo mismo a fin de cuentas que hacer la permutación de 7 elementos. Son 7 libros en 7 lugares, permutación de 7 elementos me da lo mismo. Bien, es medio feo el orden, pero se entendió. Entonces existen 5040 formas distintas de ordenar los 7 libros en esa estantería. La B me dice una restricción, es que los lenguajes deben alternar. Si yo tengo que alternar los lenguajes, digamos que Racket está acá representado por los guiones rojos, como son 3 libros va a haber 3 guiones rojos, y Python va a estar representado por los guiones azules. Una de las opciones para que alternen es esta de acá, ¿bien? Python Racket, Python Racket, Python Racket, Python. Entonces esa es la que voy a tomar, ¿bien? Y voy a tener, no, la única opción que tengo para alternar. Sí, la única que tengo. Entonces voy a tener 4 opciones de Python acá, luego 3, luego 2, luego 1 y luego 3 de Racket, 2 y 1. Por principio de multiplicación sería 4 factorial por 3 factorial, que me da 144 combinaciones distintas. Si vamos a la C, que me dice que todos los libros de Racket deben estar juntos, si todos los libros de Racket deben estar juntos, entonces tengo, esta es una de las opciones, los 3 primeros libros de Racket juntos y luego los 4 de Python, o la otra opción es esta de acá, que como los de Racket son los que tienen que estar juntos, ahí me copé diciendo Racket, estos pueden estar acá y los de Python en los lugares que sobran, o pueden estar acá, o pueden estar acá, o pueden estar acá. Estas son todas las disposiciones distintas donde los libros de Racket están juntos. Entonces acá me van a quedar 5 por 4 factorial por 3 factorial. ¿Por qué? Porque el cálculo es el mismo que el de acá arriba. Bien, tengo 3 por 2 por 1, 4 por 3 por 2 por 1 y esto lo tengo repetido 5 veces, por eso va el 5 por. Bien, recordad, acá usamos el principio de la suma para acomodarlos y de la multiplicación para resolverlos. Entonces tengo 720 opciones en donde me pasa eso. Y en la D tenemos todos los libros de Racket deben estar juntos y los de Python también. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tienen que estar juntos los dos. Las únicas opciones que tengo, que fíjense que las tengo ilustradas acá arriba, son esta primera y esta última. Bien, los 3 primeros de Racket juntos o los 3 de Racket últimos me dejan los de Python juntos en los otros lugares. Ay Dios, qué bobo que estoy. Entonces sería 2 por 4 factorial por 3 factorial, 288. Entonces estas son las respuestas de las 4 con. El ejercicio 8 nos dice, nos pregunta, ¿cuántas disposiciones hay de todas las letras de la palabra sociological? ¿Cómo estoy con la pronunciation hoy? Sociological. Bueno, vamos a responder esta A, después hacemos las otras dos. Primero, acá estamos enfrente de una permutación con repetición. ¿Por qué una permutación con repetición? Porque tenemos 12 letras, ¿sí? Y tenemos que ubicarla en 12 lugares. Y me importa el orden. Me importa el orden, es permutación. Y 12 letras en 12 lugares, acá entonces tenemos repetición, pero no una repetición de que todas las letras se pueden repetir la cantidad de veces que quieran. Tenemos algunas letras que se pueden repetir algunas veces. Por ejemplo, la O se repite 3 veces.
Entonces, en esta permutación, que si fuera una permutación normal sería el m factorial por la cantidad de elementos y la cantidad de lugares, que las dos son m, ahora los vamos a dividir por la cantidad de veces que se repiten esas distribuciones. Por ejemplo, en Sociological yo tengo la O en el segundo lugar y en el quinto lugar, bueno, también en el séptimo, pero nos enfocamos en la del segundo y en la del quinto. Si yo cambiara de lugar la O que está en el quinto lugar con la que está en el segundo lugar, la palabra seguiría valiendo lo mismo, porque esas O son indistinguibles entre sí. Entonces las estoy contando 2 veces. Es más, estoy contando 6 veces las O porque tengo acá 3 que las puedo combinar de 6 formas distintas. Entonces yo tendría que sacar esas que se están repitiendo. Como estoy contando todo 6 veces, o sea, estoy contando todo 3 factorial veces, 3 por 2 por 1, que son la cantidad de veces que puedo acomodar la O de maneras distintas. Entonces yo tendría que dividir a todas las permutaciones que me da Sociological, bien, por esas 6 veces. De ahí viene que nosotros al m factorial de la cantidad de veces que lo puedo acomodar lo divida por la cantidad de veces que se repite cada uno de los elementos y cuántas veces se repite ese elemento factorial, porque a la vez cada una de estas son permutaciones. Esta es una permutación de las O en sus distintos lugares. Si yo tuviera, por ejemplo, la L que la tengo 2 veces, tendría que hacer la permutación de 2 elementos en 2 lugares, que sería el correspondiente al M2, que va a dividir justamente las veces que se repiten las distribuciones con la L en lugares intercambiados. O sea, esta L acá y esta L acá y las dos al revés. A fin de cuentas es lo mismo. Por eso divido por la cantidad de veces que se repite. Prácticamente esto es así. Nosotros vamos a escribir, bien, voy a poner S igual a 1 igual a M1. Acá en vez de igual tendría que haber puesto un 2 puntos para que se distinga más. Pero a fin de cuentas el M1, bien, es la cantidad de veces que se repite la S una sola vez. Luego tenemos un M2 que va a ser la cantidad de veces que se repite la O, bien, que es 3 veces, y así voy poniendo cada una de las letras cuántas veces se repite. En este caso tengo 7 letras distintas, algunas se repiten 2 veces y una sola se repite 3 veces, que es la O. Entonces cuando plantee la fórmula, la permutación de 12 elementos, bien, donde uno de esos elementos se repite 3 veces, 3 elementos se repiten 2 veces y luego los otros aparecen una sola vez. Estos uno a veces no aparecen en la fórmula, yo los pongo como para que tener en cuenta. Una buena comprobación es que si sumas todos estos te van a dar 12 porque es la cantidad total de letras. Lo que hacemos es poner entonces esta fórmula, 12 factorial sobre la cantidad de veces que se repiten los elementos repetidos factorial. No pongo los 1 factorial porque no tiene sentido, porque 1 factorial es 1 y ahí estamos multiplicando y dividiendo por 1. No lo pongo porque no hace nada, no pinta nada bien. Resolvemos esto y me da este número, o sea que 9.979.200 veces es la cantidad de combinaciones o disposiciones distintas que hay de escribir la palabra sociological, las letras de la palabra sociological. Si vamos a la B, que nos pregunta en cuántas están juntas la A y la G, bien, como la A y la G aparecen una sola vez cada una, lo que yo puedo hacer es directamente tomar a AG como algo entero, o sea, como si fuera un elemento solo. A y la G, como quiero que estén juntas, bien, las tomo de esta manera. Entonces digo que AG es un elemento y le ponemos el M1. Y así voy poniendo todos los otros elementos, bien, hago la S que estaba de acá, la puse acá, ¿sí? Así me queda ya armado justamente una permutación. Entonces ahora voy a tener una permutación de 11 elementos. Pero esta no es la única disposición, porque como no importa el orden, no es lo mismo que esté primero la A que la G, que a que esté la G y la A. O sea que tendría que hacer lo mismo, bien, como opcional, donde tengo la G y la A en vez de la A y la G. Entonces tengo esto o esto. Como son dos opciones excluyentes, voy a usar el criterio de la suma para sumar lo que me dé esta con lo que me dé esta, o directamente poner 2 por, que son estas dos, bien, por, y esto sería la permutación de 11 elementos donde uno se repite 3 veces, que es la O, otro se repiten 2 veces, que son la C, la I y la L, y hay otros que aparecen una vez, que es la S y el AG o el GA. Como tengo acá 2 por, estoy teniendo en cuenta esas dos cosas. O sea que esos 12 elementos, como sé que hay dos que van a estar siempre juntos, los convierto en 11 elementos y tengo en cuenta las dos formas de agrupar esos dos que tengo porque me importa el orden. Entonces me queda esa fórmula que al resolverla me da 1.663.200
formas distintas de organizar esas letras. Vamos al C. La opción C es la que me dice en cuántas están juntas todas las vocales. O sea, yo quiero organizar estas letras de manera que siempre todas las vocales estén juntas. Hemos hecho algo parecido en este mismo video, entonces vamos a ir directamente a los bifes, a cómo se hace. Acá tenemos los 6 con rojo, puse las vocales, por eso lo marqué con rojo. Acá están todas juntas, en consecuencia puse con azul las consonantes, me quedan ahí todas juntas también, en este caso en particular. Pero como a mí me importa todos los casos, no tengo que las vocales están juntas, yo puedo tener esta disposición, o puedo tener las vocales en estos lugares y van a estar todas juntas, o también con estos otros. Parece que estoy haciendo una bandera. Si hubiera hecho en blanco habría hecho la camiseta de arriba, pero no, que ver acá, así que no. Entonces, de acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas distintas de que las vocales estén juntas. O sea, por criterio de la suma voy a sumar todas estas, o sea, voy a multiplicar por 7. Y acá yo voy a tener que cumplirse esto y esto. Por criterio de la multiplicación voy a cumplir esta permutación y esta permutación. Que estas van a ser dos permutaciones con repetición distintas. Voy a tener por un lado la de las vocales, donde tenemos una permutación con repetición de 6 elementos en 6 lugares, o sea, una permutación con repetición de 6 elementos directamente, donde uno se repite 3 veces, que es la letra O, uno se repite 2 veces, que es la letra I, y la otra aparece una vez, que es la letra A. Y después tenemos la permutación con repetición de las consonantes, que son también 6 elementos, donde una se repite 2 veces, que es la L, y la otra, la C, se repite también 2 veces. Las otras dos aparecen una sola vez. Entonces resolvemos esto, me queda esta cuenta, que me da como resultado 75.600 combinaciones distintas. Y ahí tenemos el ejercicio 8 completo. Vamos al próximo. El ejercicio 9 me dice lo siguiente, me pregunta lo siguiente en realidad. ¿Cuántas trayectorias distintas hay de 0, 0, o sea la coordenada del origen, a 7, 7? En el plano XY, si una trayectoria se construye paso a paso, yendo ya sea de un espacio hacia la derecha o un espacio hacia arriba. Luego me pregunta cuántas de estas trayectorias hay de 2, 7 a 9, 14, y luego si puede hacerse un enunciado general que incorpore estos dos resultados. Bien, ¿qué vamos a hacer para el primer caso? Vamos a graficar, vamos a ubicar el punto 0, 0 en el centro de coordenadas, el punto 7, 7, que vamos a llamarlo P1 y P2. P2. Bueno, entonces si nosotros analizamos acá, sea cual sea lo que yo tengo que hacer, si voy de un cuadradito a un cuadradito, voy a tener que hacer sí o sí 7 movimientos a la derecha, por más que haga 7 y 7, voy 7 a la derecha, por más que haga así escalonadito, también son 7 movimientos hacia la derecha, y 7 movimientos hacia arriba. O sea que sí o sí voy a tener esos movimientos. Yo esto lo puedo pensar entonces como cualquier permutación o cualquier combinación de esos elementos. Vamos a ponerle D a los movimientos hacia la derecha, A hacia la arriba. Yo puedo hacer D 7 veces, A 7 veces. 7 a la derecha, 7 para arriba. Y ahí me queda una de las posibles. Otra de las posibles sería alternar de A. Y otra es esta de acá. Uy, qué mal que andamos, Guillermo. Bueno, esto a fin de cuentas es una permutación de 14 elementos. Son estas letras cambiadas de lugar. Bien, son 14 elementos donde un elemento se repite 7 veces y el otro también se repite 7 veces. Me queda esta fórmula para resolver que me da 3.432 distintos recorridos que yo puedo hacer. Que es lo que me está preguntando. Trayectorias distintas que yo puedo hacer. Y ahí tenemos esa respondida. Para la otra, que va de 2, 7 a 9, 14, si analizamos, también son 7 para la derecha y 7 para arriba. Así que no la voy a hacer, si querés hacerla graficala, vas a ver que te van a quedar los puntos también a 7 a la derecha y 7 para arriba, entonces vas a tener que hacer el mismo razonamiento. Y si hay que hacer un enunciado general, a mí se me ocurrió hacer lo siguiente. Digamos que tenemos un punto 1, bien, de coordenadas X, Y, y un punto 2, que va a ser el desplazamiento de ese punto, A unidades hacia la derecha o hacia la izquierda y B unidades hacia arriba o hacia abajo. Acá digo hacia arriba o hacia abajo porque ya que estoy vamos a hacer el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Total, es lo mismo. Si yo quiero ver entonces la cantidad de trayectorias a través de movimientos verticales u horizontales para llegar de uno a otro, haciéndolo paso a paso, así como lo dice el enunciado, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Esta es la fórmula que se me ocurrió.
A más B factorial entre módulo, bien, A más B entre módulo factorial sería la cantidad de desplazamiento para un lado y la cantidad de desplazamiento para el otro, bien. Todo eso sobre A factorial, que sería la cantidad de desplazamiento a la derecha factorial, la cantidad de veces que se repite el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de lo que sea, o la cantidad de veces que se repite el movimiento de hacia arriba o hacia abajo. Y esta sería la fórmula general. Fíjate que acá le pongo el doble módulo porque yo quiero que las dos sean positivas para sumar la cantidad de movimiento, ya sea a la izquierda o a la derecha. Si yo lo hiciera sin eso, no me quedaría bien. Entonces ahí tenemos muy bien, Guillermo, el ejercicio 9 resuelto. Vamos al décimo, vamos que ya nos quedan dos. Bien, ya pasé de diapositiva, pero claro que la anterior vale para cualquier movimiento derecha o izquierda. Si quisiera hacerlo solo derecha y arriba, usar los valores sin módulo, total sabes que siempre va a ser positivo. Si vos tenés la certeza de que el primer punto está a la izquierda y abajo del segundo, que siempre va a tener que ser movimiento hacia la derecha hacia arriba, lo sé todo con positivos, sin módulos y listo. Yo usé esa versión porque me pareció más linda. Bueno, el 10. Una serie de letras de la forma ABCBA en las que la expresión no cambia al invertir su orden es un ejemplo de palíndromo de 5 letras. Un palíndromo es una palabra que se lee igual de atrás para adelante que de adelante para atrás. Si una letra puede aparecer más de una vez, la pregunta es ¿cuántos palíndromos de 5 letras se pueden formar? ¿Y cuántos de 6 letras? Acá vamos a hacer, esto lo vamos a hacer rapidito. Nosotros tenemos 5 lugares para ocupar, uno con una letra. Y como es un palíndromo, es una palabra que es capicúa, bien, la que está primero tiene que estar último, la que está segunda tiene que estar en el cuarto lugar. Entonces, en realidad, estos dos lugares es como que no cuentan, porque estos dos lugares son reflejo de los que están acá. Por lo tanto, si yo organizara de las 26 letras, acá iría una de las 26 letras, luego puedo poner cualquiera de las 26 de nuevo porque puedo repetir. Fíjense que me dice si una letra puede aparecer más de una vez, o sea, puedo repetir. Acá voy a tener 26 por 26, acá voy a tener también otro 26 y acá voy a tener 1 en los dos. ¿Por qué 1? Porque si acá puse una A, acá no tengo otra cosa que poner una A. O sea que esta en realidad no es una elección, acá no es que puedo elegir lo que yo quiera, porque estas dos dependen de lo que puse en estas dos. O sea que la elección en realidad está en estos dos lugares. Finalmente, acá, si yo tuviera 6 letras, bien, pasa lo mismo porque en realidad esta tercera acá no se repite, pero acá ahora sí quedaría repetida. Entonces me quedaría finalmente 26 por 26 por 26 y estas 3 igual son 1 porque esta cuarta depende de la tercera. Entonces, finalmente, esto es una permutación con repetición de 26 elementos en 3 lugares, bien, en vez de 5 tomo 3, total estos dos no hacen nada, no pintan nada. Y que me queda 26 a la 3, que me da 17.576. Y ahí tenemos la respuesta. Para el B, que me dice que hay que repetir lo mismo que hicimos en el A, pero con la condición de que ninguna letra aparezca más de 2 veces. Ojo acá, ojo aquí, ojo, cuando dice más de 2 veces, está porque el asunto de que están repetidas, están en espejo, o sea que en realidad tenés que poner, no podés repetir letras, te cuenta. Si acá pones una A, ya acá te va a quedar una A, o sea, por eso dice más de 2 veces, porque ya aparece 2 veces la A. Por las dudas te digo, porque yo lo había hecho mal hasta que me di cuenta que lo había hecho bien. Que lo había hecho bien, no, cómo lo tenía que hacer. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a hacer muy parecido, principio de multiplicación. Acá tenemos el 26, pero como ya usé una letra acá y no la puedo repetir, más que acá que se va a repetir, voy a poner acá 25. Si acá usé la A, acá no puedo usar la A, entonces tengo una posibilidad menos. Acá voy a tener también otra posibilidad menos. Esas dos ya habíamos acordado que eran 1 porque dependen de la que puse antes. Entonces, eso es lo que me queda para hacer. En el otro caso de 6 va a ser lo mismo, o sea que esto es una permutación normal en realidad de 26 elementos en 3 lugares, bien, 3 posiciones, esto de acá, o 26 elementos tomados de 3 en 3, que me da 26 factorial sobre 23 factorial. Recordad que este era 26 menos 3. Entonces, estos son 15.600 formas distintas de conseguir palíndromos, palabras capicúas. Y ahí tenemos también la respuesta. Vamos al último y terminamos por hoy. Bueno, el 11. ¿De cuántas formas puede un estudiante responder un examen de 10 preguntas de verdadero o falso? Bueno, si un estudiante tiene que responder una serie de preguntas de verdadero o falso, va a tener que rellenar 10 lugares y en cada uno de esos lugares va a tener 2 opciones para poner.
O sea, va a tener 2 por 2 por 2 por 2 o directamente 2 a la décima, que es 1024, que es lo mismo finalmente que una permutación con repetición de 2 elementos tomados de 10 en 10. Y la B me dice de cuántas formas puede un estudiante responder un examen, escribiría Guillermo, de la parte A, si es posible dejar una pregunta sin respuesta para evitar que se penalice una respuesta. Entonces, acá, como tengo la opción, aparte de verdadero o falso, no poner nada, estoy teniendo 3 opciones por lugar. Entonces, este mismo problema se me convierte en uno exactamente igual, solamente que con base 3 en vez de base 2, porque tengo 3 opciones por pregunta. Entonces, me queda 3 a la décima, que me da 59.049. Y esa es la respuesta. Y ahí tenemos el 11 completo, y con esto terminamos esta serie de videos, 1 hora de video con ejercicios resueltos. Bien, entonces con esto dejamos acá. Nos vemos en el próximo video. Recordá, si podés suscribirte, comentá, dejame un comentario, contame qué estás haciendo de tu vida, algo que haga que me llegue más gente a los videos, así me das una manito. Bien, bueno, espero que tengas una muy buena semana, que vayan muy bien esos exámenes y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Vamos, espero 1 hora.